Como parte de la introducción, hemos visto en primera medida el lugar de la teología propia en la teología sistemática. También vimos en segunda medida controversias generales que hay en la teología propia. Y el tercer punto de nuestra introducción va a ser la necesidad de un acercamiento reverente. La necesidad que tenemos nosotros de un acercamiento reverente, claro, al estudio de el Señor. La palabra de Dios en Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este texto nos dice que el conocimiento de Dios, como el inmanente y trascendente, es sabiduría. Dos palabras aquí. Que Dios es inmanente significa que Él está cerca de nosotros. Es un Dios que está cerca de nosotros. Esa es la inmanencia de Dios. Está presente, se involucra. Un Dios trascendente es lo opuesto, es un Dios, como su palabra lo dice, que trasciende, que está por encima, que supera todas las cosas. Bueno, la Biblia dice que ¿cuál es la sabiduría? El temor de Jehová. La palabra o el nombre Jehová es un nombre que nos indica que el Señor ha entrado en una relación amistosa con su pueblo. Por eso, la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios como inmanente, como el Jehová. Pero el conocimiento del Santísimo es el paralelo. Estamos hablando del mismo ser, Jehová Santísimo, estamos hablando de lo mismo, solo que es un paralelo. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y aquí la palabra para hablar de Dios es santísimo. Esta palabra, debemos recordar, quizá lo veamos seguramente más adelante, la palabra santo tiene dos connotaciones cuando hablamos de Dios. Santo, en un sentido, es el sentido que todos a veces le damos, es apartado del mal, de lo malo, como puro. Eso, cuando pensemos en santidad, ese es uno de los significados que tiene. Pero también la palabra santo significa que Él es trascendente, que está sobre todas las cosas. Así que la palabra santo en la Biblia tiene dos significados. Uno que es puro, apartado completamente del mal, sin pecado, pero también santísimo quiere decir el más grande de todos, el que está por encima de todas las cosas. Y el proverbio nos dice, ¿cuál es la sabiduría? Conocer a Dios como ¿qué? Como inmanente, pero también como trascendente. La palabra santísimo, aquí en este texto, usa un plural. El texto dice el conocimiento del santos. Aquí usa un plural, el conocimiento del santos, literalmente dice. Por supuesto que no está hablando, todo alrededor está en singular, ¿no? Esto está en plural, para decirnos que, bueno, es un recurso del idioma hebreo para aumentar el valor de lo que está diciendo. Por eso fue traducido no santos, sino santísimo, que es una palabra que nos ayuda a entender. Como el Santísimo, Él está distante de nosotros, pero como Jehová es el Señor que está en pacto, está cerca de nosotros. Y dice la Biblia que el conocimiento reverente de Él
es la verdadera sabiduría. Concluimos, pues, este asunto comunicando cuál debe ser la actitud apropiada con la que nosotros nos debemos acercar al Señor. ¿Cuál es la actitud con la que nos debemos acercar al estudio de su existencia, de su conocimiento, de su naturaleza, de sus nombres y de su decreto? Bueno, 5 aspectos de la disposición con la que debemos estudiar lo que la Biblia enseña de Dios. Con esto, ¿qué queremos decir, hermanos? Que queremos sacar este estudio de un estudio filosófico, frío, que nada tenga que ver con nosotros. Hermanos, cuando nos acercamos a estudiar a Dios, debemos al menos tener estas 5 disposiciones. Primero, debemos estudiar la doctrina de Dios con hambre reverente. No nos acercamos a esta doctrina con hambre de intelectualidad, como queriendo saber algo más a nuestros ya vastos conocimientos de algo. No nos acercamos con un sentido de especulación a esta doctrina. Nos acercamos y nos debemos acercar con hambre reverente. En Éxodo 33, 17 y 18, dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés tuvo hambre de ver la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra oración cuando nos acercamos a Él. Hambre reverente para ver su gloria es lo que debe motivar nuestros estudios y clases con respecto a Él. Debemos querer ver su gloria, que debemos tener hambre de conocerle a Él, de conocer cómo Él se ha revelado, su naturaleza, sus atributos. Que nuestros corazones, el hambre de conocerlo y sed de conocimiento de Él, sea lo que matice completamente nuestras vidas, nuestro estudio aquí. Observe lo que el Señor, allí en el mismo Éxodo 33, versículos 19 y 20, el Señor le dice, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios también entonces cumplió esta misma promesa. Según Éxodo 34, 6 y 7, dijo: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es un buen ejemplo, hermanos, de cuando llegamos con hambre reverente al Señor, pues Dios llena nuestros corazones hambrientos con el conocimiento de Dios mismo. Piense esto: cuán interesados nosotros los cristianos somos de conocer la voluntad de Dios. A veces tenemos esa santa obsesión por conocer la voluntad de Dios en algún asunto. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? ¿Qué dice Dios con respecto a este tema? ¿Qué podemos aprender de lo que Dios dice de esto? Pero hermanos, hay algo más allá. No es solo conocer la voluntad de Dios, es conocer a Dios mismo. Y Moisés oró diciendo:
Muéstrame tu gloria. Es un buen punto, hermanos, porque nosotros nos relacionamos es con una persona, con Dios a través de Cristo. Debemos conocer, debemos estar hambrientos de conocer más y más a Dios. Sabemos también que Moisés llegó con hambre reverente. ¿Por qué? Porque cuando Dios le respondió su oración, ¿qué leemos? Dice la palabra de Dios allí en Éxodo. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Así que la doctrina de Dios no debe ser abordada con un espíritu independiente de Dios, ni siquiera es un asunto para abordarlo a nivel de crítica, ni una búsqueda filosófica con hambre de especulación. Hay gente que le gusta hablar de todo, de política, de medicina, de religión, y quiere también saber de Dios. Así no nos acercamos al conocimiento de Dios, debemos acercarnos con hambre espiritual. La doctrina de Dios nunca debería ser aburrida, seca, especulativa o filosófica. De Moisés aprendemos, te ruego que me muestres tu gloria. En segundo lugar, ¿con qué actitud debemos venir para estudiar la doctrina de Dios? Bueno, con contrición humilde, con contrición de espíritu, con humildad. En Isaías 6, 1 al 4, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Por supuesto que en este curso no vamos a tener una visión estática o espiritual de las cosas que vio Isaías, pero por supuesto que nosotros creemos que podemos conocer a Dios a través de la palabra, pero ¿por qué no ir con la misma actitud con que fue Isaías? Él vio en su visión ese Dios santísimo del que hablábamos ahorita. Él vio al Señor en su santidad. Él vio y dijo y escuchó las voces de los ángeles, Santo, Santo, Santo. En Juan 12:41 nos dice con claridad que a quien vio Isaías fue al Señor Jesús. En otras palabras, Isaías vio al Cristo exaltado, lo vio sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? En Isaías 6:5 nos la dice. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque yo soy un hombre de labios impuros, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue, por así decirlo, el efecto que le produjo a Isaías conocer a Dios o tener esa visión de la santidad de Dios? Bueno, le produjo un sentido de pequeñez, vio su propia miseria. Él vio que era de labios impuros, indigno de pararse delante de Dios. Isaías, como aquí se mira, no estaba viviendo en un pecado grave como el adulterio, la embriaguez, el homicidio, pero cuando vio la gloria de Dios se hizo muy consciente de su corrupción, que para muchos de nosotros puede ser menor. Soy un hombre de labios inmundos. Mis labios son ociosos. Pero mire el impacto que tuvo él. Job tuvo una experiencia similar, le recuerdo. La mayor parte del libro de Job
Los hombres hablan de Dios, muchos quieren defender a Dios, Job se defiende, pero también defiende a Dios, etc. Al final del libro, Dios es quien habla. Y cuando Dios habla, las palabras de Job nos dejan ver casi lo mismo que estamos viendo aquí. En Job 42, 2 al 6, vemos cómo la visión de Dios tuvo el efecto de manifestar la corrupción de Job. Job entendió que era un hombre corrupto también cuando Dios vino a él. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job ya era consciente de que estaba delante de un Dios poderoso y soberano, pero cuando Dios se reveló a él, Job tuvo una experiencia más profunda de conocimiento de Dios. Mire cómo empieza. Yo conozco que todo lo puedes. Tuvo un entendimiento de la omnipotencia de Dios y también, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una visión de su omnisciencia. ¿Qué impacto produjo en Job esta visión de Dios? Bueno, no solamente pudo conocer más a Dios, sino dice, me arrepiento, me aborrezco en polvo y ceniza. Juan Calvino, en sus instituciones, ve esta conexión. Él dice que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad, pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Juan Calvino, en otras palabras, está afirmando que nosotros no podemos conocernos muy bien a nosotros mismos a menos que empecemos por mirar a Dios. Cuando conocemos más a Dios, casi que por implicación vamos a ver nuestras propias miserias. Es lógico, piense, si usted está completamente sucio en un cuarto oscuro, usted es muy poco consciente de su fealdad. Pero si se arrima a la luz, entre más se vaya arrimando a la luz, más va a percibir su suciedad, la suciedad que tiene. Y ahora, ¿queremos que el hombre se entienda a sí mismo? ¿Queremos que el hombre vea sus propios pecados? Acérquese a Dios, conozca más a Dios y va a ver cómo ese conocimiento por implicación va a llevar al individuo a ver su propia pequeñez y pecaminosidad. No es extraño que las personas que más conocen a Dios tengan un mayor sentido de su propia pequeñez y pecaminosidad. En esta clase, ¿cómo rogamos que podamos conocer a Dios? Queremos ver su supremacía, soberanía, su omnipotencia, su santidad, su gloria. Cuanto más conozcamos a Dios, vamos a mirar cuán ignorantes somos. Cuanto más veamos el poder de Dios,
más vamos a ver nuestra propia impotencia. Cuanto más aprendamos de la santidad de Dios, más vamos a ver nuestra inmundicia. Cuanto más sepamos de su supremacía e independencia, vamos a ser conscientes de nuestra propia dependencia y desamparo. Cuando vemos más de su amor y justicia, vemos con más claridad nuestro egoísmo. Cuanto más contemplamos su gloria, su supremacía, su soberanía, más tenemos la sensación de lo pequeños, débiles, ignorantes y miserables que nosotros somos. Si este estudio humilla nuestro orgullo y desarrolla más nuestra humildad, hemos recibido la principal ventaja de este curso. En tercer lugar, debemos acercarnos a Dios o a la doctrina de Dios con fe salvadora. Con fe salvadora. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Bueno, esta palabra en su original usa el verbo, debe creer que es. Es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que es. Eso es lo que dice el texto. Y por eso fue traducido que le hay. O sea, que existe, que Él es, que está presente. Y que es galardonador de los que le buscan. Así como ni la especulación ni la arrogancia tienen cabida en nuestro estudio, tampoco la incredulidad. Ningún estudio de la Biblia debería realizarse por fuera de la fe. La incredulidad en este curso nos va a cerrar el entendimiento de Dios. ¿Cómo podemos buscar a Dios sin fe? Con incredulidad nadie se puede acercar a Dios de manera eficaz. Con incredulidad nadie va a ser aceptado amigablemente por Dios, nadie. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ningún estudio de Dios puede ser aceptable para Dios ni útil a los hombres cuando se lleva a cabo en un espíritu de crítica y escepticismo. Así que yo entiendo que en algunos estudios, cuando se estudia teología propia, se empieza a hablar de Dios, de las formas filosóficas, del ser absoluto, del ser supremo, del espíritu purísimo, definido así por los filósofos de las épocas, y podemos hablar de los argumentos de la existencia de Dios, el argumento ontológico, el argumento cosmológico, y todas esas cosas las vamos a renunciar a ellas, porque nosotros no vamos con un espíritu crítico, ni esperando ser convencidos por pruebas de que Dios existe y es quien dice ser. Puede ser que algunos digan, esto es muy poco académico, solo hablar de Dios como está revelado en la Biblia, eso se queda corto, necesitamos mirar lo que dice la filosofía de Dios, no importa. Nos vamos a negar a ceder a esas pretensiones. La fe salvadora es necesaria. Empecemos con la fe. De otra manera, según nuestro texto, no vamos a recibir el beneficio de la teología propia. Cuarto, debemos estudiar la doctrina de Dios con el compromiso de imitarlo, de imitar al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí aprendemos que debemos comprometernos a imitar y anunciar las virtudes de Dios. Cuando nosotros
aumentamos nuestro conocimiento de Dios, tenemos un mayor aprecio por quién es Dios, quién fue el que nos llamó a su gloria, y como dice Mateo 5:48, debemos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Generalmente hablando, las personas que amamos y admiramos se convierten en objetos de imitación. Así que entre más nuestro amor crezca por el Señor, más nos vamos a ver arrojados a imitar. Por ejemplo, cuando estudiamos el amor de Dios, ¿no nos llama a este estudio también a reflejar el amor de Dios? Cuando hablamos de la santidad de Dios, ¿no nos inclina ese estudio a ser más santos? Cuando hablamos de sus atributos, ¿no nos vemos presionados por ese mismo conocimiento a imitar a Dios? Debemos desear y tratar de no resistir la presión de las implicaciones de conocer a Dios. Si Dios es esto, ¿eso qué implica para nosotros? Debemos entonces acercarnos a nuestro estudio también con el compromiso de imitarle. En quinto lugar, debemos estudiar la doctrina de Dios con adoración agradecida. Volvemos de nuevo a Moisés en el texto con el que empezamos, cuando en respuesta a su oración vio la bondad de Dios, y leemos: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Del mismo modo, cuando Juan vio allá en Apocalipsis al Señor de gloria, dice que cayó postrado ante sus pies. Una vez más, cuando los que rodean el trono contemplan la gloria de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 1, 4, 5 y 11, ellos se postran y adoran al Señor. Deberíamos hacer lo mismo. Nuestros estudios teológicos jamás deberían concluir como una buena información en nuestro cerebro. Si eso es lo que ocurre, vamos a saber que no fuimos tan profundamente en nuestro conocimiento. Hay gente que se queja diciendo que cuando estudiamos teología, nuestros corazones se secan. Algo así, que entre más conozcamos a Dios, más intelectualistas y más fríos vamos a ser. Bueno, ese es un riesgo, pero es un riesgo del que conoce poco a Dios. Cuando eso ocurre, es porque nos hemos acercado de una forma muy superficial a la teología propia. Generalmente, cuando tenemos más conocimiento piadoso de Dios, más caliente va a estar nuestro corazón hacia Él. No puede ser que conociendo a Dios tal y como Él se ha revelado en su palabra, no puede ser que conociendo al Dios al que los ángeles adoraron, ante el cual Isaías tembló, Juan tembló, Job tembló, Moisés tembló, no, es imposible que conociendo al mismo Dios nosotros vayamos a concluir en un espíritu frío y sin adoración. Por supuesto que no. Esto ocurre cuando no hemos conocido de forma espiritual y piadosa al Señor. Así que nosotros no vamos a estudiar la doctrina para saber más que otro, para saber ganar discusiones. La verdad, no. Este es un terreno santo, nos debemos quitar, por así decirlo, el calzado de nuestros pies y aprender para adorar. En suma, necesitamos acercarnos a Dios con hambre espiritual para ver su gloria. Debemos reconocer nuestro propio pecado remanente. Debemos venir con fe creyendo lo que Dios dice de su palabra. Debemos esforzarnos para imitarle. Debemos inclinarnos a Él en adoración. Esta es la manera con la que nos acercamos al estudio de Dios, y quiera Dios ayudarnos a que esta sea nuestra actitud. Y por último, en nuestra introducción
vamos a hablar de la naturaleza del conocimiento de Dios. La naturaleza del conocimiento de Dios. Hay un texto diferente para enfatizar esto, Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note que este texto nos habla del conocimiento de Dios, así que este texto es muy oportuno para una clase de teología propia, una clase que se trata del conocimiento de Dios, soportado en un versículo que nos habla del conocimiento de Dios. Miremos a esta altura 5 tesis que podemos desprender de este texto, 5 tesis que nos va a ayudar a entender en qué consiste o cuál es la naturaleza, como vimos anteriormente, la naturaleza, en qué consiste, cuál es la esencia del conocimiento de Dios según nuestro texto. Bien, primera tesis, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Eso se implica leyendo superficialmente el texto, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién es ti? El único Dios verdadero. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no simplemente habla de una existencia sin fin. ¿Sabe por qué? Porque aún los malos tienen una existencia sin fin. En ese sentido, ellos también tienen vida eterna, como los creyentes, es decir, nuestra alma es un alma eterna desde el momento en que fuimos creados en adelante. No es eterna como Dios, que Dios es eterno hacia adelante y hacia atrás. Nosotros somos eternos desde que fuimos creados hacia adelante. Así que el texto no nos está diciendo vida eterna en el sentido general, porque aún los malos tienen vida eterna. La doctrina del castigo eterno dice que hombres y ángeles también van a vivir para siempre, pero no es lo que dice el texto. Aquí se refiere, cuando Juan 17:3 habla de vida eterna, está hablando específicamente de ese estado de bendición y existencia donde se va a experimentar por siempre la comunión con Dios. Así que está en un sentido de los hijos de Dios, ese estado bienaventurado en el que los hijos de Dios van a experimentar eternamente la comunión con Dios. Ahora, ¿qué dice el texto? La vida eterna es que te conozcan a ti. ¿La vida eterna en qué consiste? En conocer al único Dios verdadero. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿En qué consiste la eternidad? En conocer al único Dios verdadero. Ahora, hermanos, conocer al único Dios verdadero no es algo que esté reservado para nosotros en la glorificación. ¿Por qué? Porque desde que creímos, estamos conociendo a ese único Dios verdadero. En otras palabras, la experiencia de conocer a Dios no solo está reservada para el siglo venidero, sino que ha empezado en el presente. Hay una dimensión en que la vida eterna ya la estamos experimentando ahora. Cuando venga el Señor, no va a haber cambio de calidad en esto. El cambio va a ser en cuanto al ámbito, pero que vamos a experimentar lo mismo se sobreentiende de textos como Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si nota, no tendrá vida eterna, sino tiene. Ahora tiene vida eterna. Y 5:24, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Claro, reconocemos que la mayor parte
de la enseñanza de la vida eterna tiene que ver con el siglo venidero. Y también allí, sí, claro, se habla de vida eterna como Marcos 10:30. Así que, hermanos, puede ser más importante entrar al tema de conocer al único Dios verdadero como en un curso como este, si es precisamente lo que va a ser nuestra ocupación. En esto consiste la vida eterna. Por eso este curso es tan importante. Hay cierto conocimiento sobre este tema que es indispensable para la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La tesis número 2 dice, el conocer al único Dios verdadero significa conocer al que Jesús le llama Padre en este contexto. Bueno, ¿quién es el único Dios verdadero según ese texto? Pues podemos sacarlo de quién está hablando, el Señor Jesús. ¿Y a quién le llama el único Dios verdadero? Al Padre. La vida eterna depende del conocimiento de este Dios verdadero, de este único Dios verdadero al que Jesús le llama Padre. La respuesta del texto es clara y problemática. Yo le diría, ¿cómo le llamó Jesús al Padre en ese texto? El único Dios verdadero. Su respuesta es tan clara como problemática. Es clara ¿en qué sentido? En que si usted lee Juan 17, que es el contexto mayor, desde el versículo 1, versículo 3, versículo 5, nos está hablando que el único Dios verdadero al que Jesucristo hace referencia es el Padre. Esto es claro, pero ¿qué es lo problemático? En que el Señor Jesucristo está haciendo diferencia entre Él y entre alguien que llama el único Dios verdadero. ¿Ya vio? ¿Ya empezó a dimensionar el problema? Claro, según este texto, el Padre es el único Dios verdadero. Es una declaración difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos también que Jesús también es Dios verdadero. Y si nosotros creemos que Jesús es Dios verdadero, ¿por qué Jesús le llama a su Padre el único Dios verdadero? ¿Cómo es que el Señor se refiere a su Padre como el único Dios verdadero? Bueno, la respuesta tiene que esperar hasta cuando lleguemos al estudio de la bendita Trinidad. Pero debemos advertir que Cristo no está negando su propia divinidad, como podemos verlo en el propio Evangelio de Juan. Juan 1:1 nos está diciendo que el Verbo era Dios. Y al final, en Juan 20:28, Tomás se refiere a Jesús como Señor mío y Dios mío. Y el Señor no le dijo, cállate, Jonás, Tomás, estás hablando blasfemias. No, cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío, el Señor acepta ese reconocimiento. Entonces, ¿hay alguna manera en que el Padre es el único Dios verdadero? Y otra manera en que también Cristo es Dios verdadero. También en este contexto, el Señor hace referencia a su preexistencia. Le recuerdo que nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 habla de cosas que han pasado antes de que el mundo fuera. Entonces, ahí está el planteamiento, pero el conocer al Dios verdadero significa conocer ¿a quién? Al que en ese contexto el Señor llama Padre. Tesis 3, el conocer al único Dios verdadero para la vida eterna está relacionado con conocer a Jesucristo. Está íntimamente relacionado con conocer a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así que la vida eterna está relacionada con conocer, uno, al que Jesucristo le llamó el único Dios verdadero, es decir, al Padre,
Y también la vida eterna está asociada con conocer a Jesucristo. Es interesante, porque si usted lo piensa muy bien, el Señor aquí está declarando formal, claramente la doctrina, que la vida eterna es conocer a Dios, pero conocerlo a Él también. ¿Por qué? Porque usted que conoce la Biblia sabe este texto, porque nadie va al Padre si no es por Él. En otras palabras, claro que la vida eterna es conocer a Dios Padre, pero ¿usted cómo puede conocer a Dios Padre? Única y exclusivamente conociendo al Hijo. Así es que razona la Biblia. Así que podemos decir, ¿la vida eterna es conocer a Dios Padre? Sí, la vida eterna es conocer a Dios Padre. Pero no podemos conocer a Dios Padre a menos que conozcamos a Dios Hijo. El Dios Hijo es quien revela al Padre. Pero también la Biblia dice que el Señor recibió la potestad de dar vida eterna en Juan 17:2, porque le has dado potestad para dar vida. Cristo es el mediador de la vida. A través de Cristo se conoce al Padre, así que conocer al Hijo y al Padre está asociado con la vida eterna. Tesis 4, el conocer al único Dios verdadero incluye un conocimiento proposicional de Dios. Y yo espero que usted a esta altura ya empiece a reconocer por qué se están diciendo tales cosas. Le recuerdo que el liberalismo teológico y la ortodoxia insisten en que la Biblia no nos puede proporcionar un conocimiento proposicional de Dios. ¿Qué significa un conocimiento proposicional? Un conocimiento que puede expresarse mediante proposiciones, conceptos concretos, ideas. Sí, el liberalismo teológico y la neortodoxia dicen lo siguiente: el lenguaje humano es inadecuado como vehículo para comunicar la verdad divina. Ellos dicen eso. Ahora, nosotros creemos que conocer al único Dios verdadero incluye un conocimiento proposicional de Él. Es decir, que la información que recibimos de Dios a través de la Biblia está expresada en oraciones, afirmaciones. Nosotros no creemos que Dios pueda ser conocido solamente a través de la experiencia. Dios no es conocido solo cuando por su Espíritu viene a nuestros corazones. Dios es conocido a través de frases, de oraciones, de definiciones que la Biblia da. Es decir, cuando la Biblia dice Dios es tal cosa, ¿qué nos está dando? Una información, nos está dando conocimiento proposicional. No es simplemente, ¿usted conoce a Dios? Sí, porque Él vive en mi corazón. Me hago entender como subjetivo, como, bueno, ¿y cómo es ese Dios? No, yo creo que Él es bueno, que Él es bondadoso, pero por la experiencia, no. La palabra de Dios nos enseña que podemos conocer a Dios a través de esas frases, oraciones, lo que llamamos aquí un conocimiento proposicional. La neortodoxia diría que la Biblia presenta un conocimiento, el conocimiento de Dios como una experiencia indescriptible. No. Jesús nos da información de Dios. Por ejemplo, le llama el único Dios verdadero. ¿Sí ve? ¿Sí ve esa frase? Esa frase nos está revelando cómo es Dios, cómo es único y es verdadero. Mire las frases. Jesús también dice que Él fue enviado por el Padre. A través de esa frase usted conoce a Dios. El Señor dice que el Padre da vida eterna. ¿Sí ve? Usted empieza a conocer a Dios, ¿por qué? ¿A través de qué? ¿De una experiencia? Ay, Él vino a mi corazón, yo creo que tengo vida eterna. No, las palabras, significados, conceptos.
Así que podemos conocer a Dios de forma específica y precisa a través de las proposiciones de la Biblia. No es algo experimental, no es algo vago, no es algo subjetivo. Y por último, ya para terminar en algo, el conocimiento al único Dios verdadero incluye una relación personal con Dios mediada a través de una relación personal con Cristo. Sí, la vida eterna es conocer a Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios es proposicional, pero no solo es proposicional. Escuche, el conocimiento de Dios es proposicional, pero no es solo proposicional. Nosotros, aunque conocemos a Dios a través de la información que nos da la Biblia, también nos dice que llegamos a conocer a Dios de forma personal. Y la vida eterna no es solo conocer de Dios, sino conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de la información de la Biblia, pero le conocemos también personalmente, y esto es solamente a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, ¿necesitamos las proposiciones de la Biblia para conocer a Dios? Sí, pero hermanos, necesitamos a Cristo para conocer a Dios de forma personal y estar unidos a Él. Déjeme darle 5 conclusiones básicas. Primera, la vida eterna consiste en conocer a aquel Dios del que tenemos el privilegio de aprender en este curso. Así que aquí no se trata de cuánto me saco en el examen, si puedo sacar un resumen o no. Claro, eso sería muy útil. Está bien. Pero ¿sabe? Es que la vida eterna consiste en conocer a Dios, hermanos. Esta materia trata de Dios, de nuestro fin eterno también. Es decir, mire la maravillosa oportunidad de este curso, aumentar nuestra propia bendición de conocer a quien es la vida eterna. Si la vida eterna es conocer a Dios, este curso es de lo más provechoso, ¿no cree? Si esa es la vida eterna, ¿qué otra recompensa hay? ¿Un diploma se compara? No, nada se puede comparar. Segunda conclusión, este aumento de nuestro conocimiento de Dios debe ser racional, proposicional e informacional. En otras palabras, aumentar nuestro conocimiento de Dios incluye conocimiento doctrinal de quién es Dios. Es decir, a través de proposiciones e información. Nos es necesario el conocimiento doctrinal, el conocimiento que nos viene por la información. El aumento de nuestro conocimiento de Dios debe ser racional, informacional. Pero miren lo tercero, no debemos permitir que nuestro conocimiento de Dios sea meramente teórico o informacional. No estoy derribando el punto 2. Estoy diciendo que el conocimiento proposicional de Dios, la información, es necesaria, hermanos, pero no es suficiente. El propósito de la información de Dios es conocer a Dios. El fin de conocer lo que la Biblia dice de Dios no es conocer lo que la Biblia dice de Dios. El fin de conocer lo que la Biblia dice de Dios es conocer a Dios. Me surge una idea. ¿Cuál es el fin de una ecografía? Poder conocer, tenemos curiosidad de lo que pasa atrás del vientre, ¿no? Entonces queremos conocer al individuo. La finalidad de la ecografía no es volvernos unos expertos conociendo la ecografía. Es conocer al que está detrás de eso. Así que no vamos a hacer del conocimiento informacional el fin.
el fin de conocer lo que la Biblia dice de Dios no es conocer lo que la Biblia dice de Dios. El fin de conocer esto es conocer a Dios mismo. Cuarto, un conocimiento del único Dios verdadero no puede separarse del conocimiento mediador de Jesucristo, quien es el Hijo. Sí. Ninguna teología propia debe ser estudiada aparte de la doctrina trinitaria y cristológica, por ende. Es decir, ¿usted cómo puede conocer a Dios obviando hablar del Hijo? Si nuestro texto, ¿qué nos dice? Que usted solo conoce al Padre conociendo al Hijo. Un verdadero curso de teología propia tendrá que hablar del Hijo también, de la Trinidad también. Es la única manera de conocer a Dios. Y por último, si nuestro estudio de la doctrina de Dios ha de ser cristológico y trinitario, nuestro conocimiento va a quedar en parte velado por el infinito misterio de Dios. Sí, hermanos, vamos a acercarnos a conocer a Dios, por supuesto. No podemos conocer a Dios aparte de Cristo, claro, por supuesto. Eso significa que nuestro conocimiento de Dios tiene una relación trinitaria, por supuesto. Pero si todo esto es verdad, quiere decir que mucho de nuestro conocimiento va a quedar velado, porque cuando hablamos de la Trinidad de Cristo y de Dios, hermanos, hay cosas que nos superan. Todo involucra un gran misterio. Llega un momento, como dice nuestro himno, donde la razón no alumbra ya, el alma rinde adoración. Va a llegar un momento donde la razón dice, de aquí ya no puedo pasar. Pues hermanos, también eso es conocer a Dios, al único Dios verdadero. Terminemos aquí esta sesión.